No todos los que juegan al fútbol son jugadores de selección. Un jugador de selección representa a su país, su bandera, su gente, su historia. No juega solo por ganar, juega por honrar un escudo y una nación entera. Soy Carlos Girón Páez de Fútbol Talk Radio. El ser parte de una selección nacional de fútbol no se compra, no se hereda, no se improvisa, se construye con trabajo, sacrificio, disciplina y valores. En un equipo amateur se juega por pasión. Una selección nacional se juega por identidad, compromiso y excelencia. Es por eso que el camino hacia la selección comienza en las bases, en los niños, en los barrios, en los técnicos que enseñan con amor y propósito. La camiseta nacional no se viste, se conquista. Ser parte de una selección es el máximo honor de un futbolista. Y solo los mejores en actitud, talento y corazón deben llegar ahí. Nuestro fútbol merece volver a ser un orgullo nacional. El fútbol de selección nacional representa el nivel más alto del deporte en un país. No todos los futbolistas están llamados para vestir esa camiseta, solo aquellos que logran desarrollar una combinación equilibrada entre talento, disciplina, inteligencia táctica, fortaleza emocional y compromiso patriótico. Formar jugadores de selección no consiste únicamente en descubrir talento, sino en educar personas capaces de representar a una nación, orgullo y excelencia. Creando un modelo nacional de formación de jugadores de selección que inicie desde las bases, desde el fútbol infantil y juvenil, bajo una filosofía clara. El jugador de selección se forma en valores antes que en resultados. El programa busca elevar el nivel técnico y competitivo del futbolista salvadoreño, desarrollando una identidad de juego nacional. Crear un sistema de selección por mérito y rendimiento. Además, establecer claramente una diferencia entre fútbol amateur y fútbol de selección nacional. El perfil del jugador de selección nacional en el área técnica individual tendría características esenciales como dominio del balón en espacios reducidos, precisión en pases, control orientado, inteligencia en el primer toque y creatividad en el juego. En el área de la táctica colectiva, comprensión de sistema de juego. Tomar decisiones rápidas, capacidad de adaptación a diferentes esquemas. En condición física, resistencia, velocidad, fuerza específica y coordinación. El jugador de selección no puede improvisar su preparación. En el área mental y actitud tiene que tener disciplina, humildad, ambición, resistencia y trabajo en equipo. No hay que olvidar que se entrena la mente igual que se entrena el cuerpo. Como identidad nacional tendría el conocimiento y respeto por la historia del fútbol salvadoreño. Conciencia del honor de representar a su país como una educación integral. Tener una formación en valores humanos, liderazgo, ética deportiva y cultura en general. Ahora veamos la diferencia entre un jugador amateur y un jugador de selección nacional. En el aspecto de motivación, el jugador amateur juega por pasión o recreación. El jugador de selección juega por representar y trascender. En cuanto al compromiso, el jugador amateur entrena cuando puede. El de selección entrena todos los días con un solo propósito. Los objetivos de un jugador amateur es disfrutar el juego. Y el de selección es competir al máximo nivel. La mentalidad de un jugador amateur reacciona ante los errores. Y el de selección aprende, se adapta y mejora. La disciplina depende del entorno para un jugador amateur. Y para el de selección es constante, aún sin supervisión. En cuanto al conocimiento del juego, el amateur conoce las reglas. El de la selección domina lectura táctica del rival. En valor simbólico, el amateur representa a un club o barrio. El de una selección representa una nación entera. Y por último, la responsabilidad de un jugador amateur juega por sí mismo y el jugador de selección nacional
juega por su bandera. Soy Carlos Girón Páez. En conclusión, un jugador de selección nacional no se fabrica, se forma. No se mide solo por goles o títulos, sino por su capacidad, ser ejemplo, inspirar y representar con dignidad a su país. El futuro del fútbol salvadoreño depende de construir desde las bases un modelo que enseñe a los niños que la camiseta nacional no se viste, se conquista. Nuestro fútbol merece volver a ser el orgullo nacional que antes fue. Muchísimas gracias.